Este tiempo en tus manos, pidiendo tu dirección, y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo bendito. Amén. Y amén. Pueden tomar su lugar, amado hermano. A la par mía tengo al hermano Pablo, y él nos va a introducir a lo que viene. Muy buenos días, hermanos. Solo para decirles que tenemos una visita muy especial directamente de Israel, que nos va a presentar algo de la Biblia. Shalom, shalom. En hebreo nosotros decimos shalom dos veces, deseándoles una paz perfecta, una paz completa, la paz que viene de Dios. Mi nombre es Isaac. Desde hace 79 años mis padres me dieron ese nombre Isaac porque mi mamá estaba con una risa muy fuerte cuando Dios le anunció que bueno, iba a decir que iba a nacer yo, pero esa es una historia un poco más adelante. El pastor Rubén me pidió que viniera aquí con ustedes. Yo soy pastor de ovejas. Me dijo que tenía unos cuantos más ovejas aquí, pero veo que estas ovejas tienen 2 patas y las mías tienen 4. Ni modo. Nosotros tenemos el privilegio de escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios. Yo he hablado muchas veces con Dios y Dios me ha dicho que me quedo un año más de vida. Y a los 180 años voy a pasar de esta tierra para estar con Dios. Y por eso el pastor Rubén me invitó para que hablara con ustedes, para decirles de la vida mía. Y la vida, he tenido muchas experiencias buenas y experiencias malas. Pero de todos modos, Dios me ha bendecido. Traje en esta mañana un poco escrito, que cosas que había escrito para no olvidarlas y para leer exactamente cómo sucedió. Aconteció que después que mi papá, Abraham, estaba allí en Ur de Caldeos, Dios le apareció. Mi papá era idólatra, pero muy feo esa idolatría. Pero una cosa sé, que Dios tocó su corazón. Dios Jehová, Dios verdadero, el Creador del cielo y de la tierra. Y Dios le apareció directamente y con eso Dios pudo aún hacerle ver su necesidad de arrepentirse de sus pecados y confiar en Él de todo corazón.
Es lo que tenemos que hacer todos. Entregarnos a Él es indispensable. Es que necesito mi vara para poder caminar. Ustedes saben cómo es la vida. Pues mi papá, al oír la voz de Dios, Dios le dijo que tenía que salir de Ur de Caldeos y iba a ser de él y de su esposa Sara. Su esposa era una linda mujer. Entonces, él obedeció y Dios dijo a él después le dijo que iba a hacer de él una gran nación, pero no tenía hijos. Y le iba a llevar a una tierra desconocida y entonces no sabía a dónde iba, pero Dios lo guiaba. Sabe que a veces nosotros no sabemos a dónde vamos, pero una cosa que si usted confía en Dios como yo, Dios te va a guiar. Amén. Una cosa sé, que durante esos años que mi papá y mi mamá estaban ahí esperando bebé, pero no llegaba. Y durante los siguientes años, mi mamá decía, ya ha pasado mi tiempo y no puedo tener más bebés. Abraham, escucha mi voz, escúchame. Toma a mi sierva Agar para que tenga yo un bebé a través de ella y él puede ser el heredero. Quizás tenemos que ayudar a Dios. ¿Sabe que ayudando a Dios, Dios no quiere eso? Él quiere que su voluntad se eche en nuestra vida, en tu vida. Amén. El problema es que nosotros tratamos de hacer nuestra voluntad y eso causó un problema grande. Más o menos 13 años después, Dios apareció a Abraham otra vez y a Sara. Y le decía, ahora van a tener un bebé, Sara. Ella no creía. Ya estaba en una tierra que se llamaba Canaán. Y después, es que había problemas, porque la mujer Agar estaba burlándose de Sara. Qué triste fue. La relación que estaba aún creando un odio, un enojo cada día más en el hogar, y cuando ya Sara estaba esperando bebé y ella estaba tan gozosa, pero demasiado contenta. Entonces, 9 meses después, nací yo. Imagínense. Algo que no esperaba mi mamá, tan linda todavía, mujer bonita, estaba gozándose porque le había nacido yo. Entonces, una cosa es que ella y su marido Abraham estaban contentos, pero había conflictos en el hogar, porque ahí estaba Agar. Entonces, ya el muchacho tenía casi como 15 años. Ese muchacho, Ismael, hijo de Agar, hijo de Abraham. Pero en verdad no era el plan de Dios. Después, y así yo estaba ella burlándose y
causando a mi mamá muchísimos problemas. Y yo tenía como 2 o 3 años y ese muchacho me trató mal, me pegaba, hacía cosas no buenas conmigo y nosotros tuvimos problemas. Yo lloraba, me golpeaba, me daba patadas. Y al fin mi papá y mi mamá decían tenía que salir a agarrar con ese muchacho tan descontrolado. Y una cosa así, que ese tiempo fue de mucho salón, mucho paz. Nosotros tuvimos paz en el hogar. Inclusive Dios les había indicado que tenía que salir. Sabe que era un muchacho mundano y no puede estar el mundano con el creyente, es imposible. Recuérdelo, por favor. Siempre causa problemas. Hay muchachos y jóvenes que piensan que pueden casarse con un incrédulo y que puede ir la cosa bien, pero es imposible. Entonces, me acuerdo bien que iba las cosas progresando. Mi papá siempre, donde quiera que fuera, estaba adorando a Dios, construía altares. Y adoramos a Dios y yo también estaba adorándole. Junto con Él confesamos nuestros pecados. Y aún Dios nos indicó que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo pecado. Amén. Una cosa es, ese Cordero tomó nuestro lugar por el pecado. Sufrió inocencia, el inocente sufrió por mí. Entonces, poco a poco, iba creciendo, iba a ser confiando más y más en Dios. Yo, en verdad, llegó el día cuando yo pude, en verdad, tener el gozo de conocer a Dios y confiar en Dios de todo corazón. Una cosa sé, que siempre hacíamos adoración a Dios y es importante, no una vez a la semana, sino siempre estar en comunión con Dios todos los días. Amén. Ahora, una mañana, ya había crecido, ya habíamos trabajado mucho con las ovejas. ¿Sabe que mi papá era el rico? Tenía abundancia de ovejas. Pero una cosa sé, no confiaba en sus riquezas, confiaba solo en Dios. Amén. Nosotros, una mañana, mi papá me despertó muy de la mañana, me dijo, hijo, Dios me habló, me dijo que tengo que ir lejos para hacer un sacrificio lejos. Entonces, él había despertado a los 2 siervos de él y me despertó, me dijo, vámonos hijo, tenemos que irnos. Entonces yo me vestí y fuimos. A ver lo que pasó, que estaba yo medio dormido, pero dijo, ¿cómo no, papá? Vamos a ir. Entonces,
Él había hecho muchos sacrificios antes y llevaba consigo este cuchillo. Este cuchillo, Él me lo regaló para que yo siguiera. Ese cuchillo fue importante porque con eso degollaba las ovejas, los corderos de 1 año para sacrificarlos. Llevaba este cuchillo consigo y cenizas, no sé cómo lo mantenía vivo, pero estaba un fuego en una vasija, una cosa especial. Y fuimos y cortamos leña, cargaba ese burro con leña. Entonces fuimos caminando 1, 2 y 3 días. Después estuvimos mirando y mi papá dijo, por allá está el lugar. Dios me ha indicado. Entonces ahí fuimos, dejando a los siervos atrás, y dijo a ellos algo muy importante. Él dijo, yo el muchacho, aquí lo tengo escrito, creo. Sí, aquí está, lo escribí. Entonces, toma, dijo Dios a él, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Morar. Y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de la mañana y puso la montura al asno y tomó consigo 2 siervos suyos. Isaac su hijo cortó la leña del holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó a Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo el joven iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y volveremos a vosotros. Es importante. Y tomó Abraham la leña del holocausto y puso sobre mí. Era pesado, pero yo era fuerte. Yo era un joven de 37 años. Me acuerdo bien como fuera ayer. Sí, y fuerza yo tenía. Pues ahí íbamos caminando. Entonces, caminamos en silencio. Yo le dije, papá, padre Abraham. Y él dijo, ven aquí. Y yo le dije, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero del holocausto? Y él respondió, mi padre Abraham dijo, Dios se proveerá de sí mismo del cordero para el holocausto, hijo mío. Otra vez pensé, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Bien, yo confiaba en Dios. Mi papá tenía mucha fe. Ese fue lo bonito, que yo también tenía la fe que era mucho. Era una fe que Dios me daba. Pues llegamos allí. Íbamos juntos. Así me iba explicando acerca de teníamos que construir el altar de piedras, y los dos fuimos y agarramos piedras por ahí y hicimos
el altar. Entonces pusimos la leña. Entonces le pregunté, papá, ¿dónde está el holocausto? Me dijo, hijo, déjame explicarle. Dios me dijo que tenía que sacrificarte a ti porque tú vas a resucitar, porque Dios me prometió que de ti va a ser una gran nación. Papá, papá, ¿estás seguro? Fue Dios que le dijo que tenía que sacrificarte a mí. Sí, hijo, fue Dios. El Dios nunca se equivoca. Amén. Dios nunca se equivoca. Hijo, yo dije, papá, estoy de acuerdo. Puse mis manos detrás de mí. Me ató con unas cuerdas ahí, unas sogas. Yo subí al altar y me acosté sobre esa leña. Ahí mismo puse la soga alrededor de mis pies como había hecho con las patas de los corderos. Y ahí estuve yo y mi papá agarró el cuchillo. Estaba en alto listo para degollarme y oímos una voz: ¡Abraham! ¡Abraham! Entonces por primera vez yo había oído la voz de Dios. Voy a leer lo que dijo Dios. Interesante. Algo muy importante. Como le dije por primera vez, o escuché la voz de Dios. Y Abraham respondió: heme aquí. Entonces Dios le dijo: no extiendes tu mano sobre el joven, ni le hagas nada, porque ya conozco que temas a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal y por sus cuerdas. Y fue Abraham y tomó el cuaderno. Él primero me quitó las sogas de los pies y de las manos, y fuimos los dos y la agarramos. Ese cordero estaba, ese carnero, era increíble. Dios lo había puesto ahí. ¿Sabe que eso fue mi sustituto? Después sacrificamos. Sí, fue degollado ese carnero en mi lugar. Sufrió, murió. Un carnero chico de 1 año, pero una cosa sé. Dios proveyó. Iba pensando que desde Adán nos había dicho muchas veces cosas que la palabra llegaba a nosotros diciendo que Dios iba a mandar un Mesías para poder morir por nuestros pecados. Pero no iba a haber un sustituto para él, para nada. Él tenía que sacrificar él mismo. Dios iba a sacrificar a su propio hijo. Ahí, claro, no sabíamos cómo iba a suceder aquel entonces, pero después, una cosa sé. Estuvimos contentos porque habíamos confesado nuestros pecados. Yo confesé mis pecados. ¿Sabes que tú tienes que confesar tus pecados a Dios para recibir el perdón y arrepentirse de ellos y seguirle y obedecerle? Regresamos. Ya después regresamos a casa y agarramos a mamá
y fuimos a vivir por otro lado. Y Dios iba mandando que cada año teníamos que hacer un sacrificio muy principal. Por mí mismo, Dios había jurado a Abraham que iba a ser de él una gran nación y de mí. Entonces, ¿cómo iba a proveer otro sacrificio tan grande? Dios iba a revelar eso en el futuro. Entonces fuimos nosotros a Berseba. Más o menos 3 años después, cuando yo tenía 37 años, mi mamá murió. Aún tenía 127 años. Me había gozado con ella. Sí, unos 37 años. Bonito fue. Más o menos, entonces, 3 años después, mi papá me llegó y me dijo: hijo, veo la necesidad que tengas tú una esposa. Entonces él fue y habló con su siervo más fiel. Ese siervo confiaba mucho en Dios también. Sabe que cuando la persona da testimonio a otros, ya puede llegar otros para ser también confiar en Dios y para ser hijos de Dios también. Pues el siervo llevó varios camellos y regalos y muchísimas cosas. Y fue a la tierra lejana donde estaban los parientes de Abraham y de Sara. Entonces nosotros ahí estuvimos esperando algo muy importante, que regresara. Pero pronto estaba yo en el campo. Vería el mismo siervo con una doncella arriba. Y en aquel entonces mis ojos estaban bien abiertos, podía ver, pero bien. Ahora no. Pero podía ver qué linda, qué hermosa era esa muchacha. Y era una linda mujer. Muchos dicen que chula, pero una cosa sé, ella me vio y bajó de su camello y puso un velo ahí para que no pudiera verla. Entonces yo dije: ay, mi corazón estaba pero dando golpes a mi pecho, pensaba que iba a salir de mi pecho por la emoción que tenía yo. Me acuerdo bien como fuera ayer. Esa noche mi papá nos casó y fuimos a la tienda donde estaba la tienda de mi mamá. Ahí vivimos, ahí éramos ya marido y esposa. Doy gracias a Dios, su nombre era Rebeca. Rebeca linda. Una cosa sé, wow. Cuando nosotros llevamos bien, yo la amaba mucho. Ella me amaba a mí. Pero ¿sabe una cosa? Ese mismo año, no puedo creerlo, ese mismo año mi papá también se casó con otra mujer. Era imposible, pero pensaba: ese hombre sí es fuerte. Y poco a poco se iban haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 hijos. Como te dije, ese hombre era fuerte, mi papá. Contento, ya se fue. Yo conocía a los muchachos cuando eran niños, pero ellos se fueron y
me quedé con una buena parte de la herencia, pero una cosa sé, que nos llevamos bien. Ahora, yo estaba hace años esperando tener bebé también, pero Rebeca tenía el mismo problema. Parece que mi mamá estaba estéril. Yo oraba, ella oraba, Dios, oh Dios, danos un bebé. Entonces, un día, Dios nos dijo, ustedes van a tener bebé. Entonces mi esposa quedó embarazada, esperando ese día, y de pronto, unos meses después, ella me dijo, toca aquí, está una guerra en mi panza. Oh, había patadas por aquí, golpes por allá, sus costillas estaban ya tan dolorosas y no podía aguantar. Me dijo, vas a morir. No, Dios llegó a ella, le dijo personalmente, ¿sabe que nosotros hablamos mucho con Dios? Él hablaba a nosotros y dijo, vas a tener gemelos. Gemelos. Sí. Y el mayor va a servir el menor, dijo. Increíble. Pero ya llegó el día del nacimiento. Y el primero que nació fue rubio. Su cara roja. Y yo pensé, es porque estaban peleando tanto en su panza, que estaba ahí con golpes, pero no era el color de su piel. Entonces vi que tenía vello por todo su cuerpo, como fuera un cordero recién nacido. ¡Ay, qué cosa! Entonces, yo sé que después que yo estaba aún entendiendo lo que había sucedido, y recibí la noticia que mi papá había muerto. Yo tenía 70 años. Mi papá murió a los 175 años. Entonces, después mis hijos crecieron. ¿Saben una cosa? Yo tenía favoritos. Yo tenía un hijo favorito. Mi favorito era Esaú. Llegó a ser un hombre fuerte, un cazador, un hombre que tenía mucho talento para cazar, y le gustaba las cosas un poco mundanas. Y yo me caí en una trampa del diablo, porque comenzaba yo a admirar sus cualidades no muy buenos. Pero él llegó a ser mi favorito, y Jacob, el segundo, que él llegó a ser el favorito de mi esposa. Y había también un problema entre ellos por saber eso, y habían choques todos los días, había problemas, habían palabras y cosas más fuertes que palabras, a veces con puñas, ahí. Entonces, qué triste. Había un pequeño distanciamiento entre mi esposo y yo. ¿Saben que nosotros sufrimos? Y sabe, padres nunca debe tener favoritos en su hogar, debe amar a cada uno igual. Nunca debe mostrar preferencia, porque ese es un desastre para la armonía en el hogar. Créanme, nosotros tuvimos problemas,
Y yo quiero hacerles saber que eso no agrada a Dios en ninguna manera. Nunca debe mostrar preferencias al hijo sobre otro, porque siempre trae sus consecuencias malas. Y no puede pecar, pero sepa una cosa, no puedes escoger las consecuencias de sus pecados, nunca. Las consecuencias muchas veces son terribles. Es mejor decir, Señor, que tu voluntad se eche en mi vida, que yo pueda en verdad honrarte a ti. Ahora, después de la muerte de mi papá, fuimos a la tierra de Abimelech, al rey de los filisteos. Ahí mismo dije una mentira al rey, porque mi esposa tan linda, tan hermosa, decía a él, es mi hermana. La misma mentira que decía mi papá años atrás cuando fue a Egipto. Pues Dios me había dicho, había hambre en la tierra y yo quería ir, pero Dios me dijo, no vaya a Egipto. No vaya. ¿Sabe que Egipto representa las cosas mundanas, las cosas del mundo? Y si usted va al mundo, va a suceder sus consecuencias terribles. Porque el mundo y las cosas de Dios no concuerdan. No hay armonía entre las prácticas del mundo y lo que Dios quiere para tu vida. Nosotros habitamos ahí y un día yo decía la mentira por temor que el rey iba a tomar a mi esposa. Yo dije, es mi hermana. Y él me vio un día abrazando y besando a mi querida amada. Y él me llamó y dijo, es mentira lo que me dijo. ¿Sabe que no hay nada peor que tener un mundano, uno del mundo reprender al creyente? Pero a mí me reprendió y yo pedí perdón a Dios, porque no había confiado en ese momento en Dios y pensaba que yo podría por mi propia cuenta. ¿Sabe que el día cuando tú piensas que puede vencer al mundo por tu propia cuenta, estás muy equivocado? Entonces vemos que Dios me prometió, diciendo, Él me habló, me dijo exactamente lo que le había dicho a mi papá. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu simiente por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Y me prometió a mí mismo. Ahora, más tarde iba creciendo mis hijos. Esaú salió 2 días quizás a cazar, pero no encontraba nada de comer. Estaba llegando a la casa con muchísimo hambre y Jacob había cocinado unos denteles y ahí mismo estaba él con ese guiso tan bonito, esa comida. Entonces voy a leer lo que sucedió. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me dejes comer de ese guiso rojo.
pues estoy muy cansado, muy acabado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Jacob respondió, véndeme. En este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué? Pues, ¿para qué me sirve esa primogenitura? Ajá. Y dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿y para qué sirve esa primogenitura? Y dijo Jacob, dio a Jacob, a Esaú, el pan y el guiso de los lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Juró que iba a darle su primogenitura. Eso fue para mí. Cuando escuché eso, una tristeza grandísima. Mi primogénito estaba regalando algo que merecía. Tristemente sucedió. Tristemente, voy a decirles una falta muy grande en mi vida. Yo iba a cosechar lo que había sembrado. Sí, estaba cosechando. ¿Y saben una cosa? No se puede, otra vez le digo, no se puede en ninguna manera escoger las consecuencias de su pecado. Oh, sí. Pero algo peor sucedió con mis hijos. Peor todavía. Hace muchos años yo pensaba que yo iba a morir. Ya mis ojos estaban cerrando, casi no podía ver ni distinguir. Ahorita se han mejorado algo, pero en aquel entonces yo pensé, ya voy a morir, ya no podía ver. Entonces, yo llamé a Esaú, mi favorito, le dije, hijo, ven, por favor, quiero decirte que vaya para conseguir un venado para mí. Vamos a hacer ahí un guisado, por favor, antes que muera yo, porque quiero bendecirle, hijo. Entonces rápidamente agarró su arco y flechas y se fue. Pero sabe una cosa, Rebeca, estaba escuchando y ella dio la vuelta y fue y buscó a Jacob y dijo, Jacob, tengo noticias. Vamos a preparar un guisado. Busque, por favor, uno de esos cabras que ahí tiene y vamos a hacer un guisado. Porque tu papá te va a bendecir a ti. Escuché todo esto de lo que dijo a Esaú, pero una cosa es, vaya. Pues mi hijo Jacob le puso de acuerdo con su mamá. Un engaño, otro engaño, tras otro engaño. Padre, es una cosa más de va yendo a otro, no se puede tapar el sol con el dedo. Entonces aprende una cosa, al fin tus pecados te alcanzarán, dice Dios, al fin tus pecados te alcanzarán. Recuérdalo. Los jóvenes muchas veces se burlan de eso, pero es verdad. Entonces, su mamá le ayudó a disfrazarse. Puso una piel de ovejas ahí, una piel recién nacida
de una oveja y lo amarró a sus brazos y lo puso en sus hombros y por todos lados lo desplazó bien. Entonces llegó con ese guisado. Llegó a mí y me dijo, papá, aquí estoy. Y yo dije, esta es la voz de Jacob. No, papá, yo soy Esaú, mentiroso. Entonces dijo, es que yo pensé, bueno, tiene alguna gripa o algo, entonces su voz cambió. Entonces lo toqué, estaba oliendo su piel y dije, sí, es mi hijo, Esaú. Comí, pero comí muy sabroso, muy lleno, mi estómago estaba bien contento. Come más, papá, no, estoy lleno. Ahora te voy a bendecir, puse la mano sobre su cabeza. Le bendije. Le dije, tú vas a servir, tú vas a tu hermano te vas a servir y tú vas a ser una gran nación. Claro. Entonces Jacob recibió todas esas bendiciones de su papá. Muchas cosas que había dicho y luego se fue. Tan pronto que estaba yo descansando en el asiento, gozándome con la panza llena, el corazón contento. Decía, oía una voz, papá, aquí estoy, yo soy Esaú. ¿Cómo? Sí, papá, levántate, ¿estás dormido? No, hijo, estoy pensativo. Papá, levántate, vamos a comer. No, hijo, es que ya comí, ya di la bendición, tiene que ser, fue su hermano que había bendecido. Él dijo, no, papá, comenzaba a llorar aún siendo un hombre. No hay una bendición para mí. Sí, hijo, voy a darle una bendición. Pues coma, papá, este venado tan sabroso. Papá lo hice de forma especial. Papá, qué sabroso, pero ¿no quiere comer más? Hijo, estoy lleno, no puedo. Pues bendíceme, papá, me dio una bendición. Dijo Isaac, dijo Esaú. Y entonces yo lo bendije. ¿Saben una cosa? El pecado trae sus consecuencias. Ahora la relación entre mis hijos fue de mal en peor. Mi hijo Esaú juró que iba a matar a Jacob. No me diga. Yo dije, no, hijo. Llegó a mis oídos que iba a matar a mi otro hijo, Jacob. Sí, había un odio grandísimo. Dijimos entre mi esposa y yo, es que para salvar su vida tenemos que enviarlo lejos. Ay, qué triste fue ese día. ¿Sabe que no estaba para morir? Poco después mis ojos comenzaban a abrirse un poco donde podía distinguir cosas. Pero una cosa sé, yo pedí perdón a Dios. Pedí perdón a Dios. ¿Y sabe qué es lo que faltó hoy día con muchas personas? Tenemos que pedir perdón a Dios. Pero una cosa sé, desde hace muchos años han pasado, no he visto la cara de mi hijo Jacob, y supe que se casó y
más antes que muera. Estoy orando a Dios, que llega en alguna forma una armonía entre esos dos hijos míos, que pueden reconciliarse. Oh Señor, cambia el corazón, y es lo que necesitamos orar por nuestros hijos, todos. Una cosa sé, que yo llevo esa pena en mi corazón hasta la muerte, pero estoy pidiendo a Dios, tengo un año más para poder vivir. Permite, si es posible, que pueda ver otra vez. Y recibí noticias que iba Jacob a llegar antes de morir. Doy gracias a Dios, pero no lo he visto todavía. Padres, en vez de gozarme en mi vejez, he estado muy triste. Oh sí, mi esposo y yo hemos reconciliado y nos hemos llegado a pedir el uno al otro perdón, pero nunca es igual. Tenemos que obedecerle a Dios. Padres, esta pena estoy llevando pensando cómo hubiera sido la vida si no hubiera sido engañador, si no hubiera desobedecido a Dios. Dios quiere para usted y para mí una vida en abundancia, y la única forma es tener el shalom de Dios, la paz de Dios. Ahora, un día voy a pasar de esta vida a la otra, que la voluntad de Dios se hecho. Pero una cosa sé, quiero llevar a mis hijos conmigo, con una fe que yo tengo, una fe que tenía mi papá Abraham también, una fe que Dios quiere que todos tengan, porque es la fe de Dios. Yo quiero orar por ti y por mis hijos y por los tuyos. Vamos a inclinar nuestras cabezas en este momento, cerrar los ojos y pedir a Jehová Dios su bendición sobre nosotros. Padre Celestial, te doy las gracias por el privilegio de conversar con mis amigos aquí en este coral. Te doy las gracias por el privilegio de anunciar la palabra tuya. Y pido, Señor, una forma especial porque tú bendigas a los papás aquí, los hijos, los jóvenes y todos, para que puedan tener su vida en rectitud contigo y tener su vida cambiada por ti, teniendo la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y entregarse a ti de todo corazón. Bendice el mensaje que va a seguir por el pastor Rubén. Te doy las gracias por él, por esta iglesia, por este grupo aquí en la iglesia. En el nombre de mi Salvador, mi Mesías, Jesucristo. Amén. Shalom, shalom, que tenga perfecta paz.